Según el presidente Solís, no necesariamente será convocado en el periodo de sesiones extraordinarias que arrancó este 1 de agosto. Y para hablar sobre ese tema, David, tenemos... Así es, nos acompaña el diputado Fabricio Alvarado de Restauración Costarricense y don Julián Solano, asesor legal del Colegio de Médicos, y vamos también a tratar de contactar a alguno de los promotores de este proyecto, don Antonio o don Carlos, para que también nos complemente un poco. Pero bueno, empecemos claramente. Hablamos de eutanasia, solo el hecho de la palabra, ¿verdad?, causa revuelo en el país, pero se habla de un concepto de eutanasia pasiva, esa posibilidad que tenga yo, y que la gente también creo que es importante que lo tenga claro, que tenga yo de estar en una fase terminal y decidir yo si quiero o no llevar este tratamiento y seguir adelante. Don Fabricio, don Julián. Sí, gracias. Nada más le aclaro, Restauración Nacional es el nombre del partido. Bueno, en efecto, este proyecto de ley que pues ha aparecido entre la lista de los posibles convocados por el gobierno, o de los convocados por el gobierno, está nomás iniciando, está en una etapa en la que pues requiere todavía enviarse a consultas de parte de la Comisión de Asuntos Sociales, que es donde se va a ventilar, donde se va a analizar por parte de un grupo de 9 diputados en principio, y pues sí, en efecto genera una polémica bastante importante, pues como usted bien lo dice, ya la sola palabra de alguna manera genera animadversiones. Entonces, en principio, en el fondo el proyecto es regular algo que ya existe. Código 46 del Código Civil ya establece precisamente ese derecho que tienen los pacientes o una persona a no recibir un tratamiento. Entonces, de alguna manera, no es eutanasia como tal, pero se le llama eutanasia pasiva, y aquí está don Julián, que podría aclarar ya un poquito más eso desde un punto de vista médico, pero vendría a ser más bien, como le repito, detener y cortar con un tratamiento que puede ser por distintas razones, puede ser por un asunto de no querer recibir el tratamiento, por ejemplo, alguien que no quiera someterse a una quimioterapia, no quiere ser bombardeado con cobalto, o sencillamente no quiere someterse a un tratamiento porque es un tratamiento muy caro y no quiere de alguna manera afectar a su familia, ¿verdad? Entonces, lo que sí establece este proyecto, y es donde yo creo que existirá la mayor polémica, es un rebajo de penas propiamente para el suicidio asistido, o para la incitación al suicidio, ¿verdad? Y para lo que sí propiamente podría llamarse eutanasia activa. Incluso establece penas, o sea, prácticamente despenaliza, además de que baja las penas que ya existen, prácticamente pone una pena que es de 2 meses de cárcel en el caso de los médicos que participen en esta práctica. Entonces, a nuestro criterio lo que está haciendo es despenalizar, mejor dicho, y abriendo un portillo bastante preocupante, porque aunque por un lado, como les repito, trata de regular algo que ya existe, por otro lado está tratando de variar penas, que aquí tengo específicamente las penas que está tratando de bajar. Por ejemplo, en el artículo 115 del Código Penal, en lo que es instigación o ayuda al suicidio, en este momento la pena es de 1 a 5 años al que instigare a otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo si el suicidio se consuma. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será de 3 meses a 3 años. La reforma que proponen los diputados de Liberación Nacional baja la pena, que actualmente está de 1 a 5 años, la coloca de 1 a 3 años. Y la pena que está de 6 meses a 3 años la pone de 6 meses a 2 años, y le agrega un párrafo que dice: si la ayuda es por piedad y proviene de un médico tratante, la pena será de 2 meses de prisión. Y luego en el artículo 116, que es el que regula en el Código Penal el homicidio por piedad, la pena actual está de 6 meses a 3 años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable ante el pedido serio e insistente de este, aún cuando medie vínculo de parentesco. Ese es el proyecto. Ese es el actual. Es el actual, el que ya lo establece el Código Penal. Y elimina las penas. De 6 meses a 3 años, la pasa de 6 meses a 1 año, y le agrega el párrafo: si el acto es por piedad y proviene de un médico tratante, la pena será de 2 meses de prisión. Estamos hablando del homicidio por piedad, que ya entonces en este momento está regulado y castigado con cárcel. La eutanasia
la está bajando prácticamente a 1 año de cárcel, la está despenalizando, porque ustedes saben bien que alguien que se le condene a 1 año de cárcel no va a la cárcel, y en el caso de los médicos se establece una pena de apenas 2 meses de cárcel, algo que por supuesto nosotros criticamos y criticaremos y nos opondremos rotundamente en la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿y cómo ve el Colegio de Médicos, Julián Solano, su asesor, su abogado, esta iniciativa de los diputados Antonio Álvarez de Santi y Carlos Arguedas? ¿Cómo la analiza finalmente? Bueno, buenos días. En cuanto al fondo del proyecto del Colegio de Médicos, no ve ningún problema, y es más, es coherente en cuanto a lo que es la llamada eutanasia pasiva, más bien conocida en otros lados como ortotanasia. Es coherente con el Código de Ética actual y es coherente con el proyecto de Código de Ética que está por publicarse. Pero sí hay algunas inconsistencias en el proyecto que particularmente yo estaré advirtiendo a la Junta de Gobierno. Una de esas inconsistencias en el proyecto, en eso coincido con el señor diputado, en el sentido de que no sé cuál es la intención de bajar las penas en el delito de instigación a ayuda al suicidio o en el delito de homicidio por piedad. Y mucho menos veo la intención de bajar la pena en el caso, digamos, si se trata de un médico. Porque estamos hablando ya no de eutanasia pasiva, estamos hablando ya de temas que tienen que ver con la eutanasia activa. Y el Colegio de Médicos y el gremio médico en este momento no acepta la eutanasia activa. Los médicos tienen el dicho de hasta el final, ¿verdad? O sea, Sí. tratar de que La eutanasia Pero pasiva. tratemos de Sí. explicar eso un poco. Don O sea, Julián la Solano, eutanasia asesor. activa consiste en un hacer para dar muerte. Por ejemplo, si el paciente ya está conectado a un respirador artificial y usted lo desconecta, es una eutanasia activa, porque está haciendo un hacer. Pero si el paciente en estado de conciencia o en virtud de una manifestación anticipada le dice que no quiere un determinado tratamiento médico, colocarse un respirador o cualquier procedimiento médico, estamos hablando de eutanasia pasiva. Correcto. O sea, consiste en un no hacer. Entonces, es importante quedar claro, el Colegio de Médicos nunca ha admitido la eutanasia activa. En ese sentido, es curioso de cuál es la intención de bajar esas penas en el artículo 115 y 116 del Código Penal, porque pareciera que la intención veada del proyecto es, de alguna forma, si nosotros tenemos una pena menor, podría entenderse que se está promoviendo esa conducta. Aunque hay toda una discusión sobre el fin de la pena, pero yo no le encuentro sentido a el rebajo de las penas y en esto coincido con el señor diputado. Sin embargo, el proyecto en sí tiene algunos aspectos que son positivos. Por ejemplo, ya deja claro en una ley lo que es el derecho a la muerte digna. Deja claro en una ley específica lo que es el rechazo al tratamiento médico, que como se ha dicho, está en el artículo 46 del Código Civil, y valga la aclaración, en el artículo 40 del Código Civil no dice que es solo para pacientes en estado terminal. Es que eso le iba a decir, porque este lo aclara, es en estado terminal. Sí, esto es solo para estado terminal, pero ya el Código regula el rechazo a cualquier tratamiento médico, aun cuando la persona corre el riesgo de morirse, sin necesidad siquiera de justificar desde el punto de vista médico. O sea, una persona simplemente, por ejemplo, por el temor a un contagio, aun cuando no esté en estado terminal, puede negarse a una transfusión sanguínea, aun cuando corre peligro de muerte, si no se la hace. Eso es lo que está actualmente regulado. Entonces, el proyecto en realidad lo que viene es hacer complementario. Está regulado, perdón, don Julián, pero puede hacerlo, o sea, puede resistirse a no hacerse una transfusión de sangre. Por supuesto.
Y eso está en todo el mundo. Que eso ha habido muchas discusiones mire, con, existe- precisamente con pacientes que son Existe evangélicos. existe incluso, no es en el caso de los evangélicos, más bien el de los testigos de de Jehová. los testigos de Jehová. Que no se someten a transfusiones de sangre por un tema de libertad de conciencia. Entonces hasta eso está metido dentro de todo este tema y pues por supuesto que nosotros respetamos eso, o incluso la negativa de un paciente, por ejemplo, a negarse a ser sometidos a un término que en los estudios que hemos hecho de este tema hemos encontrado que se llama obstinación terapéutica, que es cuando se implica medidas desproporcionadas incluso que pues van a provocar más bien una situación de mayor dolor o de mayor gravedad, con tal de tratar de salvarle la vida, pero la persona tiene ese derecho y actualmente existe ese derecho. No deje terminar a don Julián. Pero ustedes están de acuerdo, y estaba haciendo algunas observaciones al Código Civil, ¿están de acuerdo, finalmente, para cerrar la idea, don Julián Solano, asesor del colegio? Sí, en cuanto al fondo, el colegio está de acuerdo con el proyecto en la medida en lo que hace regular es la eutanasia pasiva. Sin embargo, hay algunas situaciones que particularmente yo no estoy muy de acuerdo con el proyecto, y es, por ejemplo, ya en lo que es el articulado, el tratamiento, el tema de los incapaces, el tema de los menores de edad. Por ejemplo, en el artículo 2, inciso B. ¿Incapaces se refiere a las personas con discapacidad mentales? No, incapacidad mental declarada, no una discapacidad. Una persona con algún tipo de demencia. No, o sea, una persona mentalmente incapaz, o sea, declarada incapaz. En estos casos, una persona con Alzheimer, por ejemplo. No necesariamente. ¿Estaríamos hablando de qué? ¿De qué tipos? ¿De qué casos? El Alzheimer tendría que estar valorado y depende de la etapa en que está el Alzheimer, podría ser declarado en estado de incapacidad mental, pero no necesariamente en las primeras etapas se pierde toda la posibilidad. Para que una persona esté declarada en estado de incapacidad mental se necesita que la persona no pueda discernir sobre sus intereses, que puede ser en principio una enfermedad mental o podría ser una enfermedad física, ¿verdad? Pero ya hay todo un estatus legal del incapacitado mentalmente. O sea, hay ¿Y por qué no está de acuerdo con esa parte y con lo de los niños, lo referente a los niños? En este momento, si un incapaz mental es necesario un tratamiento, o un menor de edad es necesario un tratamiento, y los padres o el curador se opone, la normativa actual dice que quedará a criterio del médico, porque el médico representa en este momento los intereses del menor o el incapaz. Para salvarle la vida, para salvar la mantener vida. la salud. Porque en materia de la vida hay un principio que es la indisponibilidad. O sea, un tercero no puede disponer de la vida de otro, incluyendo los padres. Entonces, hay una inconsistencia en ese sentido cuando, por ejemplo, el artículo 2 habla de el derecho de los pacientes, en el inciso B, o de sus familiares cercanos, ya que hay un concepto indeterminado. ¿Qué son familiares cercanos? El abuelito, la abuela, no sé, personas, los tíos. Podría haber diferencias entre los mismos familiares cercanos, entonces. Debería establecerse un grado de consanguinidad o establecer prioridades. Bueno, como en otro artículo lo dice, primero los padres o si está casado el cónyuge o los hijos mayores. En ese inciso hay mucha inconsistencia, pero dice, en caso de imposibilidad de los primeros, a desistir de manera voluntaria de tratamientos. Vamos a ver el verbo desistir. ¿De qué desiste usted? De algo que ya tiene. O sea, usted no puede desistir de algo que no tiene. Entonces, eso significa que si ya el tratamiento está establecido y la persona está inconsciente, por ejemplo, los familiares podrían decidir si desisten de continuar con el tratamiento. Correcto. Sin haber una voluntad clara previa del la paciente. persona. Entonces, son esas inconsistencias que a uno realmente le da miedo porque pues pareciera que no se tiene claro cuál es la idea. El proyecto en sí, repito, es bueno, a pesar de que está regulado en el Código Civil, es bueno en la medida en que regula en una sola ley la idea del derecho a la muerte digna, la posibilidad de rechazar el tratamiento médico. Sin embargo, estos asuntos son delicados. Por ejemplo, en el inciso E es muy importante porque no existe en este momento en Costa Rica
a nivel de ley el derecho a los testamentos vitales o manifestación de voluntades anticipadas. Eso sí es bueno, porque en todo el mundo hoy se reconoce el derecho a usted de decidir qué quiere cuando tenga el infortunio de caer en un hospital en una situación de emergencia o de inconsciencia. Digamos que estos son aspectos buenos. En el inciso F, por ejemplo, se habla del menor de 14 años, cuando hoy en día lo que se llama el menor maduro es mayor de 12 años, porque hay una inconsistencia de ordenamiento. En Costa Rica, a partir de los 12 años, usted es delincuente. Así lo dice el Código Penal y la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, aquí habla de 14 años. ¿Qué es lo que se quiere con esta norma? Que a partir de los 14 años, o en otras legislaciones a partir de los 12, el menor, si se considera que es maduro, pueda decidir si rechaza o no el tratamiento médico. Fabricio Alvarado. Creo, y básicamente hago dos observaciones. Sí. Creo que es un proyecto que en principio no sería viable por dos cosas fundamentales. Número uno, la Constitución no sería viable. Número uno, la Constitución política establece claramente que la vida humana es inviolable, y lo establece la Constitución, y precisamente los médicos, y me corregirá don Julián, pero aquí tenemos algunos apuntes de algunos de los artículos del actual Código Moral de los médicos, que me está diciendo don Julián que están con algunas modificaciones para los próximos días, pero por ejemplo, este juramento médico obliga a los doctores a buscar la salud del paciente. Artículo 28, el médico debe tener presente que la vida humana es inviolable, por lo que debe guardar respeto y actuar siempre en beneficio de la misma. Artículo 35, el médico debe respetar el derecho del paciente facultado mentalmente para decidir en forma libre sobre la ejecución de prácticas diagnósticas o terapéuticas. Artículo 43, el médico debe actuar en defensa de los intereses de la salud del paciente, sin dejarse influir por consideraciones de orden familiar o social que puedan resultar perjudiciales. Hablando precisamente con un médico en estos días sobre este tema en una conversación informal, él me decía que, por ejemplo, en este proyecto se establece cuando dentro de las personas aplicables, por decirlo así, a esta ley, personas de pronóstico que tienen un pronóstico de vida menor de 6 meses. Y él me decía, ¿cuántos casos habrá? Posiblemente muchos, de personas que tienen un pronóstico de vida menor a los 6 meses y que pues de alguna manera lograron revertir, superar, y esos 6 meses se convirtieron en años y todavía los tenemos con nosotros. Entonces, me parece que es un tema delicado que se debe discutir con mucho cuidado, y yo esperaría que ni los diputados Álvarez y Arguedas ni ningún otro diputado intente una aprobación atropellada de un proyecto como este, porque me parece que sí requiere las consultas al Colegio de Médicos y tomar muy en cuenta estos criterios que se están esbozando en este programa, porque yo creo que, como le repito, cuando se trata de legislar sobre la vida tenemos que tener muchísimo cuidado. Don Fabricio, ¿se va a tratar esto como tema también de bloque cristiano? Porque muchos temas de estos se han tratado así, ¿verdad? Fecundación in vitro, sociedad de convivencia, y tal vez más bien la gente, ante los ojos de la gente, han quedado ustedes ya como los malos de la película y los que no van a dejar nunca avanzar tal vez proyectos de estos tipos. No, mire, yo creo que, bueno, sí lo hemos conversado, por supuesto que en reuniones del bloque lo hemos conversado. Me parece que hay coincidencia en nuestros puntos de vista, de acuerdo a estas primeras conversaciones que tenemos como bloque cristiano. Yo quiero que tenga claro todo el país esto. Nosotros, nuestra oposición a algunos proyectos tienen que ver con nuestra defensa de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Y pues por supuesto que también nos oponemos a todo lo que tenga o lo que vaya en contra. Por eso, pero ya eso, a atentar contra ya eso de por sí, Fabricio, Fabricio Alvarado, implicaría, diputado, implicaría que ya ustedes lo rechazan. A ver, porque esta es la eutanasia pasiva implica que la persona decida sobre su vida. Como bien lo dice don Julián, yo creo que este proyecto no necesariamente implique o requiera una oposición férrea como en otros proyectos que nosotros hemos manifestado nuestra oposición, sino más bien la propuesta de no entrar en temas tan delicados como bajar las penas o como despenalizar, como le llamamos nosotros, lo que ya sería la eutanasia activa o lo que ya sería la participación directa en instigar o provocar la muerte de una persona. O sea que podría tener el apoyo del bloque cristiano de alguna manera si se cambiaran, esos términos. Y obviamente y se ordenara lo de eutanasia pasiva. Una última... Sí, yo creo que
Primero, en el tema del respeto a la vida, es una situación que en los últimos años ha cambiado desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la ética y de la bioética médica. Porque antes lo que era la relación médico-paciente, donde estaba un médico científico que imponía al paciente el acto médico. Correcto. Hoy la relación es una relación más paralela en el sentido de que tenemos a un paciente Hoy día hablamos libre, del consentimiento digno, informado y todos otros temas Entonces, de derechos humanos. En ese Sí. sentido, el proyecto, en cuanto al fondo, no es incompatible ni con el actual Código de Ética ni con el proyecto que estamos tramitando. Más bien, repito, son estos aspectos de letra menuda, de detalle. por ejemplo, de delegación, digamos, de la decisión en familiares o no, del tema de los menores, del tema de los incapaces, que yo estaría, digamos, informando a la Junta de Gobierno que de parte nuestra nos estaríamos oponiendo específicamente a esas normas. Al proyecto en sí estaríamos avalando. Vamos a también pues ver a una persona, ¿verdad? sondeo, que realmente un sondeo sabemos, que se hizo. sabemos Katia que Meneses lo hizo. esto es complicado, la desinformación todavía es mucha, inclusive para las personas que estamos tratando hasta desarrollarlo, ¿verdad? Así que vamos a ver también lo que piensan los costarricenses En un allá pues en el centro de San José, y vamos a ver lo que En un hizo sondeo Katia Meneses. realizado por Katia Meneses. Tiene la persona, ¿verdad? No debe ser en este caso lesionado, ¿verdad? Por una condición de estas. En realidad yo pienso que uno debe morir de una manera digna, ¿verdad? Terminar sus últimos días y luchar hasta el final, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, porque Dios puede hacer cosas en las personas y puede hacer milagros, ¿verdad? Puede orar un milagro en cada uno. Bueno, esa era la opinión de uno de los costarricenses que pues parece Una también primera ser- reacción de Sí. lo que es esta discusión que hoy tenemos en esta, o más bien este análisis que hay aquí en esta mesa. Creo que ya estamos con el tiempo. Sí, así es. Tal vez, don Fabricio. Un cierre, 30 cierra. segundos y un cierre de Julián Solano del Colegio de Abogados. No, de médicos, básicamente, yo como les decía, creo que nosotros a cualquier proyecto que atente contra la vida humana nos vamos a oponer, y en la medida en la que dentro de este proyecto se afecte precisamente ese derecho fundamental que es el derecho a la vida, pues entonces nosotros vendríamos a oponernos, y me parece que esos artículos que mencioné abren portillos peligrosos para atentar contra la vida o para que alguien instigue a otro. A ver, cuando una persona está enferma también está vulnerable en su sensibilidad, vulnerable aún mentalmente, y precisamente alguien podría con cualquier tipo de objetivo venir a tratar de instigar a esa persona a provocarse la muerte o a decirle a un médico provóqueme la muerte. En todo caso, la pena sería de 2 años. Creo que hay que revisar con mucho cuidado, es un tema sensible y sobre todo es un tema en el que estamos hablando de vidas humanas. Entonces estaremos muy pendientes del transcurrir de este proyecto. Don Julián. Sí, en ese sentido, yo coincido en el tema del rebajo de penas, pareciera no estar justificado. Coincido en que hay aspectos que debemos revisarlos, porque todo aquello que pueda atentar contra el derecho a la vida, entendido, atentado por terceros, porque es un concepto que podríamos aquí discutir si realmente, si el artículo de la Constitución Política, el artículo 21, cuando habla de que es inviolable, si es inviolable por terceros o por uno mismo, pero es un tema muy difícil para tratar en otra ocasión. Sin embargo, el proyecto es rescatable, nosotros vamos a hacer las observaciones nada más muy puntuales y vamos a dar en sentido general un aval a este proyecto como parte del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias a nuestros invitados Fabricio Alvarado y Julián Solano del Colegio de Médicos. Para servirles. Y nosotros hacemos otra pausa y ya venimos con más, David. Así es.